Somos la organización que reúne a toda la cadena de valor de la construcción para liderar la transformación del entorno construido hacia la sostenibilidad. Potenciar el impacto positivo del entorno construido en la vida de las personas y el planeta. Desde 2008 buscamos generar conciencia y promover proyectos de construcción más sostenibles y saludables para todos. Consolidamos entornos sostenibles desde una visión de sostenibilidad integral que incorpora la mitigación y adaptación al cambio climático, la gestión de recursos y la circularidad en agua, energía y materiales, la biodiversidad, la salud, el bienestar y la equidad social. Aportamos en el avance hacia las metas globales y nacionales de desarrollo sostenible y cambio climático, y trabajamos con toda la cadena de valor de la construcción. Somos miembros plenos del World Green Building Council y tenemos más de 160 miembros activos. Proteger la vida de las personas y cuidar el planeta, potenciando el impacto positivo que tiene el entorno construido nuevo y existente para que las generaciones puedan tener una mejor calidad de vida. Somos el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y con nuestros miembros somos los líderes que transforman. Hola a todos, sean muy bienvenidos a este viernes de soluciones sostenibles. Yo soy Luis Fernando Borges, especialista técnico del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el cual es David González, director comercial de Rotoblas, y pues nos trae una charla muy interesante. Vamos a hablar de edificios urbanos en madera en Colombia y en el mundo. Como saben, desde el Consejo tenemos estas metas asociadas a la descarbonización de edificaciones y vemos que la madera es un gran producto para poder lograr estas metas. Entonces, pues qué mejor desde la mano de expertos como lo son Rotoblas en el tema de construcción en madera para contarnos acerca de esto, para que sepan un poco más de David. Él es ingeniero civil, especialista en gerencia de proyectos y tiene un máster en estructuras en madera de la Universidad del País Vasco. Tiene 8 años de experiencia en la planeación y ejecución de proyectos en madera. Entonces, pues nada, David, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí en este viernes de soluciones sostenibles. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues primero, gracias por la invitación por parte del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Agradecer por este espacio que nos abren para un tema que hoy en día nosotros promovemos por medio de alianzas estratégicas con otras agremiaciones y con la academia para lograr llevar a cabo proyectos donde la madera sea protagonista y a la vez se integre con los demás materiales convencionales de la construcción en el país. Súper, David, listo. No, muchísimas gracias. Si quieres, pues yo creo que ya puedes proyectar tu pantalla y daremos inicio entonces a esta sesión. Cualquier pregunta que tengan la pueden dejar en el chat. Nosotros le iremos respondiendo ahí en los comentarios a través de pues, nuestro perfil en LinkedIn. O también David, una vez acabe la charla, podrá ya sea responder ahí mismo los comentarios o responder después de que lo tengamos grabado. ¿Listo? Entonces, pues bueno, David, ya no te Perfecto. quito más tiempo y te doy la palabra. Gracias, Luis. Bueno, ya se alcanza a ver. Voy a iniciar nuevamente porque está desde la primera. Perfecto. Bueno,
El día de hoy, la idea de esta charla, esta presentación es dar a conocer lo que hoy en día a nivel mundial ya es muy común desde hace varios años y quizás en Colombia estamos en el proceso, pero de eso se trataría esta charla, principalmente de punto de partida para poder saber qué se necesita para construir un edificio urbano en madera en Colombia. Entonces, teniendo un punto de partida con esa pregunta, la idea es desglosar por medio de fases, identificar cómo se podría desarrollar o ejecutar o llevar a cabo proyectos urbanos que contengan estructuras en madera en Colombia. Entonces, previamente a la presentación, quisiera pues mostrarles dónde trabajo yo. Trabajo para la empresa Rotoblas. Eh, la empresa Rotoblas desarrolla fijaciones, conectores y productos para soluciones en la construcción en madera, dentro de las cuales tenemos varias oficinas a nivel mundial y aquí en Colombia operamos desde Bogotá y con una fuerza comercial en todo el país, en Medellín, Bogotá, Barranquilla tenemos técnicos comerciales y consultor técnico, un apoyo bastante representativo para todo lo que tiene que ver con dudas, inquietudes técnicas. Nuestro consultor técnico está aquí radicado en Bogotá. Entonces, ¿qué productos o soluciones nosotros consideramos? Tenemos fijaciones, conectores con alta tecnología para el desarrollo de estructuras en madera y al mismo tiempo complementos como membranas, cintas que garantizan un confort interno en temas térmicos y acústicos, y hacia allá estamos enfocando esta presentación, demostrar que la tecnología hoy en día ya está a un nivel en el cual se pueden desarrollar edificios urbanos en madera, garantizando estabilidad y seguridad. Entonces, ¿dónde encajamos nosotros dentro de lo que se puede determinar como una transformación de la madera para llevarla a cabo a ejecución en un edificio ya urbano? Pues nosotros tenemos en las soluciones que mostré previamente ciertos términos que encajan dentro de un, digamos, procedimiento que se debe cumplir, ya sea desde la transformación de la madera, pasando por identificar qué potencial tiene la madera en el gremio de la construcción, y de ahí en adelante la unión de varios protagonistas donde se encuentran agremiaciones como el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, Fede Maderas y la Academia, logrando generar un conocimiento técnico al punto tal de que exista esa seguridad para poder determinar que la madera es relevante en el sistema constructivo colombiano. Entonces, el punto de partida, habíamos hablado inicialmente, era la pregunta: ¿qué se necesita para construir un edificio urbano en madera en Colombia? Lo quise presentar en cuatro fases, según nuestra experiencia, nuestro recorrido en el país. Llevamos 12 años en esta determinación de lograrlo y vamos por buen camino por medio de las alianzas estratégicas que tenemos, y hemos identificado que estas cuatro fases es una de las alternativas por la cual podríamos llegar. Entonces, en primera instancia, una fase uno es la experiencia que existe hoy en día de edificios urbanos en madera en Colombia, qué profesionales han participado de esos proyectos. Una fase 2 es enfocarla hacia la normativa, digamos, los beneficios que se obtienen o cuáles son los facilitadores, documentos que puedan promover, impulsar a gran escala la construcción en madera. Una fase 3 es un respaldo por medio de la tecnología que existe hoy en día a nivel mundial.
Y pues una última fase, una fase 4 donde la academia es bastante importante por medio de proyectos de investigación, donde se pueden incluso desarrollar prototipos para poder darle esa argumentación académica y teórica de lo que se puede realizar en la parte práctica. Entonces, lo primero es determinar e identificar cuáles son los edificios urbanos. O sea, ¿existen edificios urbanos en Colombia en estructura de madera? Sí, claro, existen y incluso pues la lista no es muy extensa, pero ya existen desde hace varios años. Entonces, por medio de este espacio, ese acercamiento que podemos tener en cada uno de estos proyectos, iniciando, por ejemplo, con el centro comercial La Cerrezuela en Cartagena, es un proyecto, es un edificio, es un centro comercial que en medio del centro histórico, pues más urbano que este no puede existir. Son 4 niveles de locales comerciales, restaurantes, donde se integra muy bien en esta arquitectura, digamos, colonial de Cartagena y pasa desapercibido, ¿no? Porque a simple vista uno podría decir, no, es que eso es acero o es, no pensaría uno que es madera, pero cuando uno ingresa, palpa las vigas laminadas, ya puede uno tener certeza y seguridad de que pues unos inversionistas que se atrevan a desarrollar un centro comercial en maderas porque tienen claro el concepto, ¿no? Y más en el centro histórico de Cartagena. Bueno, la historia de esto, para los que quieran indagar más de este proyecto, antes eran, como tenía otros usos, era un circo teatro, eran otro tipo de usos que a la final terminaron en convertirse en este centro comercial. Esta construcción es una facultad de ingeniería en la Universidad Tecnológica Pereira. De hecho, hace parte de los componentes para laboratorios de la ingeniería. Es un programa académico dedicado 5 años a estudiar desde lo micro hasta lo macro las características y propiedades de la madera. Como pueden ver, es un sistema híbrido. Está compuesto por un bloque central en concreto y pues la cubierta está, digamos, integrada al bloque y es en madera. Entonces, qué mejor ejemplo que enaltecer este programa académico que su propia facultad, donde quedan los laboratorios, integre la madera. Entonces, la invitación es también para los que estén presenciando la charla, tengan conocimiento de que ya existe en Colombia una ingeniería dedicada especialmente en conocer este material. Y este quizás es uno de los más representativos porque se nota la interrupción en el sistema tradicional, convencional de mampostería. Esto es en un barrio en Bogotá, desarrollada por un arquitecto, Diego Velandia, donde decidió hacer un edificio de 4 niveles, toda su estructura netamente en madera. Entonces, aquí hay un pequeño video, pues, que se los quiero compartir como para que identifiquen, porque a simple vista, uno desde afuera, pues sí puede identificar que es madera, pero desde adentro se puede evidenciar a mayor medida. Mm. Es como pueden ver los linderos en todos sus, eh, digamos, perímetro, todo es mampostería. Al ingresar uno puede identificar ya el cambio inmediato de la estructura en madera. Son vigas laminadas, 4 niveles. Las losas también están compuestas en madera, escaleras también. Y bueno, pues es sorprendente, ¿no? Porque es en medio de un barrio que uno
no pensaría que existiera aquí en Colombia para los que de pronto no lo conocen, pero ya está construido hace 5 años, si no estoy mal. Eh, y bueno, ahí está, o sea, funcionando, operando. El arquitecto vive ahí, pues me permitió ingresar porque también es un apasionado por la madera y qué mejor lugar para uno vivir que con el material que uno se siente a gusto. Más adelante muestro, digamos, el proceso constructivo de este edificio. De pronto podríamos ver al detalle en qué consiste. Y ya después de estas 3 horas representativas, uno diría, pero ¿qué más hay? Claro que hay mucho más. En Bogotá existen hoteles, Dan Carton de Bogotá tiene auditorios y zonas húmedas en madera, cubiertas en madera, de hecho, donde pensaría uno que en estas zonas húmedas, que hay condensación, que se presentan algún tipo de situaciones de humedad elevadas que pueden afectar la madera, pero claro, cuál es el conocimiento técnico para poder determinar es que estamos seguros de que vamos a construir en madera y pues la afectación no va a ser como se piensa, ¿no? También la Cámara de Comercio tiene fachada en madera expuesta al exterior. En Medellín también existen algunas obras, sobre todo con fachada también en madera y pues encubierta el orquidiorama y el cubo de Plaza Mayor. Ahora, esta es la fase uno, donde ya uno se entera o nos estamos enterando de que existen, se están desarrollando, existen profesionales. Entonces, adquirir esa experiencia, acercarse a profesionales que han participado en estos proyectos, da mayor garantía y tranquilidad de que no es algo difícil de lograr. De hecho, existen casos de éxito que los que vimos y existirán muchos más. En Barranquilla también están construyendo bastante en madera. Y lo importante es determinar que están integrados en proyectos urbanos, porque suele uno asimilar la madera como un material que solo puede construir cabañas o casas campestres, pero aquí está la prueba viviente de que en el entorno urbano también se están desarrollando estos proyectos. Ahora, para poder desarrollar estos proyectos, ¿desde dónde tiene que verse, desde qué perspectiva tiene que entenderse para poderlos integrar en el entorno urbano a gran escala, ¿no? Porque aquí estamos hablando de proyectos muy puntuales que son como más iniciativas de arquitectos, ingenieros que apasionados por la madera, pero para poderlo integrar en el sector constructivo, en el gremio de la construcción a nivel general, ¿desde dónde tendríamos que trabajar? Pues ya se está haciendo. De hecho, el Colombiano de Construcción Sostenible ha desarrollado una guía de descarbonización para empresas del sector de la construcción, donde a mi modo de ver es, digamos, el panorama claro de hacia dónde tendríamos que estar apuntándole para poderlo lograr como se propone en algunos años, ya lograr la descarbonización tanto en el carbono operacional como en el embebido. Y ahí la madera es un gran protagonista. ¿Por qué? Bueno, pues en primera instancia, como muy bien saben, la madera en su proceso de en su, digamos, vida como árbol, su proceso es captar CO2 y en esa se la pasa toda su vida. Ahora, ¿qué pasa? Una vez se pasa a la transformación para poderlo llevar a un derivado, a un producto, queda contenido ese CO2 y le abre espacio a otra especie de árbol donde está implantado para que para que genere mayor captación de CO2, porque un árbol luego de cierta edad ya no tiene
esa regeneración de captación de CO2, sino que ya es un poco más ralentizado, mientras que si se hace de una manera organizada, ¿cierto? De una manera forestalmente organizada, ahí podría darse un nuevo elemento que genere esa aceleración de captación. Entonces, retomando, una vez se transforma en el derivado, sea madera cerrada, sea madera rolliza, queda contenido ese CO2 y ese CO2 dentro de la guía de descarbonización que plantea el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, haría parte de las ecuaciones para poder identificar eh, qué, qué tanto porcentaje de CO2 equivalente está embebido dentro del proyecto, ¿no? Entonces, por eso la madera gana protagonismo al saber que ya solamente con transformarla ya está neutralizando ese CO2 y para eso existen ya también plataformas que también el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible está integrando para poder saber cuál es el valor de aporte en temas de descarbonización según el material. Y esto es bien importante porque, claro, las constructoras al ver que ya se están determinando materiales que antes de pronto solo se pensaba como un acabado en el tema estructural, ya tomar más relevancia. Entonces, no solamente es el material, también los profesionales en la guía de descarbonización se indica que se va a empezar a calificar a los profesionales, a las empresas de diseño, consultoría, incluso al nivel de que las futuras licencias de construcción empiezan a proyectar metas para los sistemas estructurales y dentro de esas metas se está, digamos, implícitamente o más bien explícitamente en este caso, se está inculcando ese valor a la madera, que al menos un porcentaje de ese sistema estructural incluya sistemas estructurales en la madera. Entonces esto es magnífico, ¿no? Porque pues, ya tenemos claridad de que aquí a 2030, que es la primera evaluación, y luego al 2050, ya todo esto tiene que empezar a coger fuerza. Entonces la ruta ya está definida. Solamente es enterarse un poco más sobre lo que se está trabajando. Adicional a la guía de descarbonización, hay boletines de Fede Maderas, donde se exalta el potencial forestal de Colombia. Tenemos un amplio potencial forestal donde solo estamos aprovechando muy poco. Entonces, agremiaciones proponen que también a nivel internacional se están desarrollando proyectos a gran escala donde el sistema constructivo o el sistema estructural puede ser masivo. Y en el tema de la normativa, ya llevándolo a la NSR 10, que veníamos con una normativa que de pronto se quedaba corta porque estaba pues definida bajo parámetros de un manual de diseño del 84, pero ya existe un documento nuevo que de hecho más adelante les muestro, está en lanzamiento este año y los profesionales que están involucrados en el tema desarrollaron la actualización de este tipo de propuestas con las que veníamos desde hace muchos años y en esta nueva actualización le dan apertura al sistema estructural en madera, incluso en altura. Entonces, antes, bueno, sigue vigente pues la NSR, eh, pero vemos la limitación en temas de estructurales en madera porque van limitando en temas de altura, claro, y por eso es que se tenía o se tiene esa concepción de que solamente se pueden hacer casitas, casas o cabañas en madera porque es uno o dos pisos que admiten. Pero si nos ponemos a ver
el avance de esta actualización, vamos a llegar a un punto en el que ya no solamente permiten dos, tres niveles, sino que ya en el nuevo documento, que todavía pues tiene que entrar un proceso de ser norma, pero ya se tiene el documento. Este año se ha hecho una gira, se ha hecho en Medellín, Bogotá y Cali, donde profesionales como María del Pilar Duque están promoviendo o están presentando la actualización de este documento y demuestran que ya los sistemas estructurales en madera se pueden integrar a gran altura para poder generar los edificios. Entonces, ya miramos la primera fase, identificar los proyectos existentes en Colombia en madera. Los hay, existen, ejecutados, casos de éxito. Esa es la experiencia de la que tenemos que aprender. Segundo, pasamos por normativa, una normativa que ya se está actualizando, ya no hay excusa de que no se está promoviendo. Ya vimos que tanto el Consejo de Construcción Sostenible como FEDEMADERAS, como la misma AIS, la Asociación de Ingeniería Sísmica, están poniendo todo sobre la mesa, apostándole a que se puede lograr. Entonces ya no tenemos excusa de ninguna de ese tipo. Ahora, ¿qué fase sigue? La fase de tecnología. ¿Qué tan seguro está un profesional, una constructora, una empresa o un inversionista o una aseguradora de poder decir, bueno, vamos a apostarle a un proyecto urbano en madera? Puede generar mucha conmoción porque, claro, pues el desconocimiento puede ser amplio, pero si uno se toma digamos, el atrevimiento de indagar, de informarse, podría uno darse cuenta que la tecnología está muy avanzada para poder tener esta fiabilidad o viabilidad de que un proyecto puede ejecutarse sin generar pues, ventas, sin generar garantías, eso sí, desarrollándose con un muy buen diseño. Entonces, esta fase quizás es como la más extensa, pero es donde quisiera hacer más énfasis para poder mostrar que existen muchas soluciones. Entonces, va quedando atrás como el concepto de que la madera con la madera se pueden se pueden generar diferentes productos, como cuáles, tableros, alistonados, madera cerrada. Sí, pero ¿qué más podemos lograr? ¿Qué más hay? Para no poder decir que solamente vamos a destinar todo el potencial que estamos viendo anteriormente en madera para poder hacer escritorios o muebles de cocina. Hay que indagar un poco más. Entonces, si nos vamos, si vamos escalando a nivel pues internacional, nos vamos dando cuenta que ya la modificación de la madera en durabilidad se está realizando incluso molecularmente, logrando así una mayor durabilidad para poder que esté en contacto directo con el agua y no sea afectada por los factores externos o agentes xilófagos que la pueden deteriorar. Estos son proyectos que se ven en Europa, donde claramente pues ambiente más extremo como este, pasar de ser en una época de invierno con nieve, hielo directo, luego pasar a ser en verano, donde hay humedad, contacto directo con el agua y todo lo que influye, eh, se pueden, digamos, mm, asegurar los profesionales, los especificadores de que si la tecnología existe, hay que utilizarla. Entonces, para eso también hay cursos, programas que se desarrollan con ese fin, con el fin de acercar al profesional o al empresario a
a instruirse en toda la tecnología que existe hoy en día. Adicional a la madera, también existe la tecnología en conectores al punto tal de generar sistemas híbridos, es decir, mezclar un sistema estructural, un pórtico que sea una columna en acero y una viga en madera. Estos conectores ya están desarrollados, diseñados, fabricados y puestos en ejecución. Están ensayados y están cubiertos bajo normativa europea, tanto para unir losas en madera, losas entre madera y concreto, y vigas y columnas entre madera y acero. Entonces, internacionalmente, ya se tiene una tendencia, un concepto de integrar los materiales en el sistema estructural de manera tal que se potencie las propiedades de cada uno de sus materiales. ¿Cómo así? Es decir, si podemos generar un núcleo central que garantice rigidez en concreto, unos pisos inferiores en concreto, donde pueda destinarse al comercio o a parqueaderos, y genera un sistema liviano que se integre a este núcleo en concreto en madera, pues esto ya es un hecho. Sabemos que el concreto tiene muy buena resistencia a la compresión, sabemos que el acero también tiene muy buena resistencia a la flexión, a la tracción, y la madera tiene también esas sus propiedades que en altura, en temas de resistencia sísmica, es, es muy viable. Entonces, aparte en temas económicos, pues también uno podría definir un proyecto basado en esas características o en esas ventajas que tiene cada uno de los materiales. Entonces, no solamente decir, no, es que construyamos todo en madera, pues, eh, y más aún en Colombia que cuesta todavía que incursione a gran escala. Un buen inicio podría ser podría ser generar algún tipo de estructuras híbridas donde el sistema convencional concreto acero se combina perfectamente con un sistema estructural en madera. Este es un edificio que ya está construido. Vimos anteriormente el proceso constructivo y los esquemas del diseño del modelo que se hizo. Y tiene muy buena, aparte de que pues, arquitectónicamente está muy bien referenciado, pues estructuralmente ya cumple con su garantía y seguridad o estabilidad que lo amerita. Estéticamente, pues la combinación entre sistemas híbridos también es una garantía para generar un mayor confort interno, temas, digamos, de simple visibilidad o tranquilidad al ver este tipo de combinaciones. Y este es el proyecto donde no muy alejados de lo que estábamos viendo en las imágenes anteriores, es el proceso constructivo del edificio que estamos mirando anteriormente, que es el bloque M experimental en Bogotá, que desarrolló el arquitecto Diego Velandia. Y simplemente les voy a mostrar un poco de todo lo que tuvo que realizar el arquitecto para poder garantizar que su proyecto se llevara a feliz término. Fueron 5 años de gestión, de desarrollo, de espera que la licencia de construcción la aprobaran, se las negaron inicialmente porque el profesional de la curaduría no identificaba el sistema estructural madera. Entonces, en ese tire y afloje fueron muchas experiencias que hoy en día con una simple visita o una simple charla con Diego, él puede dar claridad y argumentar de cómo hacer las cosas, porque él ya pasó por eso. Entonces, no, ese miedo que se tiene se puede simplemente hacer a un lado
por profesionales, por la participación de profesionales que han tenido ya la experiencia y saben cómo sacar adelante un proyecto de estos que en algún momento la normativa pues también como que estaba limitando, pero ya también la normativa está actualizándose y todo se va integrando de mejor manera. Entonces, adicional, el proceso constructivo, como pueden ver, son vigas laminadas que se transportaron al lugar. Vigas laminadas de 12,5 metros, los pilares, las columnas. Y si uno se pone a identificar en esos 5 años de luz, pues como de insistencia, el proyecto se construyó solo en 5 o 6 meses. Entonces, eso es otra de las posibilidades que puede garantizar un sistema liviano como una estructura en madera. Esa versatilidad que tiene en temas de eh, relación resistencia-peso, el proceso constructivo limpio, todo eso se va integrando incluso con lo que estábamos mirando en la guía de descarbonización del Consejo Colombiano de Construcción, porque pues aquí no se está incursionando en gastar agua para hacer la mezcla, aunque pues la primer losa así de contrapiso se hizo en concreto, pero de ahí en adelante todo fue operativo con herramienta y y material que no generaba algún tipo de desperdicio a gran escala. Incluso los mismos desperdicios de las vigas o de la madera, Diego las utilizó para hacer las escalas. Entonces, cada vez se optimiza más el proceso constructivo, eh, teniendo pues una concepción o de realizando un diseño desde el inicio, eh, conociendo el material, ¿no? Una- un- Sería también muy responsable decir que para desarrollar un proyecto de estos cualquiera lo puede hacer, ¿no? Ya amerita es una concepción de protección por diseño. La fachada, por ejemplo, no quedó a la intemperie, sino que se le puso una fachada flotante para proteger la madera. Y después de 5 años, el proyecto está perfecto. El video que les mostré anteriormente, cuando ingresé, lo grabé yo y eso fue este año. Eso fue un video que yo grabé este año y se conserva intacto. Es increíble. Ahí se puede ver la fachada y ya el acabado final, entonces. Bueno, entonces, una vez visto que es posible lograrlo, el desarrollo de llegar a estructuras como estas, basado en lo que hemos hecho en Colombia, es más de una percepción generalizada de lo que estábamos hablando ahora, de que nosotros estamos poniendo los límites a algo que ya está comprobado de que funciona. Empresas multinacionales, hoteles, pues no van a apostar a hacer una inversión, digamos, tan robusta, y más que internacionalmente las aseguradoras tienen unos criterios pues de valoración más rigurosos, y aparte, pues en climas extremos, donde se pensaría que donde hay cargas de nieve, donde hay estaciones que nosotros no tenemos acá, pues simplemente lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento, creen en el material y tienen la tecnología. Este es una construcción, pensaríamos que es la más grande hoy en día en área construida en madera, y digamos, lo curioso es que se puede desarmar y se construyó para realizar la Expo, la Gran Expo en Osaka,
para este año. Entonces, la idea es que construyeron esto, que son 61.000 metros cuadrados de toda pues el área que envuelve el anillo, y a futuro piensan utilizar este mismo material en otras construcciones. Les voy a mostrar un poco eh, de qué trata. Ya está construida, pues ya está en operación de hecho. Y pueden ver que es un edificio, básicamente, pues aunque no es muy alto, pero sí en extensión es bastante grande, pues porque estamos hablando de que son de un diámetro de 675 metros y todo el anillo, toda la estructura es en madera. Muy seguramente, pues habrán empezado con algo pequeño, pero para poder llegar a esto, eh, nosotros nos estamos preparando de alguna manera a nuestro ritmo, pero vamos conscientes, cada vez somos más los que estamos promoviendo este tipo de iniciativas. Y lo más relevante que he visto es que ya cada vez la academia, esta camada de arquitectos, ingenieros que vienen, porque hemos tenido mucho acercamiento con las universidades, en sus proyectos de grado, en trabajos de final de grado, están proponiendo estructuras en madera. Entonces, es bastante, vemos ya como una luz al final del túnel. Bueno, esta estructura ganó el premio Guinness de ser la estructura más grande en madera. ¿Y cómo se logra eso? Pues simple, con la integración de la tecnología, como estábamos viendo ahora, para poder decir que las cargas que generan una estructura a- a- en gran altura pueden verse distribuidas de buena manera o de la mejor, de la manera más optimizada por medio de conectores donde ya se tiene establecido el método de garantizar esta estabilidad y esta distribución de cargas. Por medio de conectores como este, se puede lograr generar los edificios que vemos hoy en día de hasta 15 20 pisos, pero teniendo un acercamiento a prepararse, a estar, digamos, a la vanguardia de lo que se está desarrollando o se tiene a la mano sin recurrir a lo típico, a lo que uno cree que solamente con clavos, con puntillas, eh, podría utilizarse la madera, ¿no? O sea, ya la integración es a un nivel tecnológico bastante alto, donde por el simple hecho de la inserción de los tornillos de manera diagonal, se está optimizando esa distribución de cargas, que a la vez generan luces entre apoyos de hasta 7, eh, 10 metros, que uno pensaría que es mucho, pero la, la, la garantía de los ensayos que se han realizado de estos productos generan que la confianza de saber que ya se puede realizar. Ahí estamos identificando lo de las luces que estamos hablando, las losas en madera, pilares en madera, con luces entre apoyos entre 6 7 metros, dependiendo de la configuración y de los conectores que se están utilizando, para poder realizar un sistema. Puede ser poste viga, puede ser un sistema de muro portante, pero hoy logrando identificar cuáles son
propiedades de cada uno de los conectores para poder lograr estas configuraciones. Entonces, estamos viendo un gran incremento de proyectos en madera a nivel mundial, principalmente en Estados Unidos, Europa, donde básicamente fue fundado, digamos, donde fueron fundados los primeros proyectos, pero aquí en Latinoamérica, México, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, están desarrollando ya este tipo de iniciativas y proyectos también donde se le da la importancia a este material. Por eso nosotros no nos podemos quedar por fuera, ¿no? Porque Uruguay, por ejemplo, ya es un gran productor de madera masiva, mass timber, paneles contralaminados, vigas laminadas y se está integrando con México para poder desarrollar proyectos y a la vez Estados Unidos ya tiene tantos proyectos que su misma capacidad no está logrando la gran demanda que existe. Entonces, se está recurriendo a países como Uruguay para poder importar. Entonces, ¿por qué nosotros no? Si tenemos el potencial. Aparte, vemos que cada vez son más las entidades gubernamentales que se están integrando con alianzas, por ejemplo, de fundaciones o cooperaciones internacionales, porque claro, ellos traen el conocimiento, los proyectos donde han participado a nivel internacional y los quieren implementar acá. Entonces, para los profesionales que están en el medio de la construcción, las especificaciones cada vez son más avanzadas en términos, por ejemplo, de conectores y herrajes para proyectos que se van a desarrollar con madera, donde ya incluso en los presupuestos de las licitaciones aparecen muy bien especificados bajo qué normativa o bajo qué característica o propiedad de cada conector debe tener para poder garantizar mayor durabilidad. Entonces, aquí quisiera hacer como un paréntesis, algo extenso, para poder identificar que como profesionales tenemos esa capacidad de poder incluir y poder ampliar nuestro espectro profesional en el campo pues, de la construcción para quitarle el miedo, para poder decir, no, venga, es que yo ya me siento con la propiedad de promover, planear, especificar proyectos con madera. Ese miedo ya se tiene que ir, ya pues la tendencia mundial, como estamos viendo, es que el profesional tiene que ser íntegro para poder resolver sistemas estructurales o constructivos en cualquier material, no solo en concreto, en acero, en madera también. Entonces, este tipo de ejemplos donde el simple hecho de tener un ambiente extremo, por ejemplo, en Cartagena, en Barranquilla, cercano al mar, saber identificar qué protección debe tener un tornillo, una placa, un conector para poder decir, va a tener durabilidad y se va a garantizar que este proyecto no tenga futuras posventas. Pues básicamente es una información que nosotros la tenemos en un catálogo pequeño, es una información técnica bastante, digamos, específica que se ha recopilado durante 35 años y donde podemos identificar que el recubrimiento
de un tornillo o de una placa no solamente es un acero inoxidable y que con eso ya estamos cumpliendo para que tenga muy buena durabilidad. No, hay otras variables, hay otros revestimientos que ayudan para que disminuya costos, porque un acero inoxidable es costoso, y a la vez cumpla con sus propiedades mecánicas. Entonces, según la clase de servicio, se van implementando nuevas tecnologías, nuevos desarrollos para poder decir, si yo voy a construir, digamos, un deck, una pérgola, en un ambiente cercano al mar, para un cliente que me está exigiendo buena durabilidad, pues puedo recurrir a un revestimiento en hojuelas de aluminio que tiene muy buena propiedad mecánica y a la vez tiene muy buena durabilidad para estos ambientes exteriores. Y de esa manera, también en el método de instalación se debe tener claridad de cómo se va a instalar ese tornillo. No todos los tornillos, todos los conectores son iguales. Hay variabilidad en función de que del diámetro, de la longitud, de la resistencia que se va a soportar según los elementos en madera y la combinación entre las aleaciones del acero. Eso es bastante importante también. Entonces, la idea es recurrir a profesionales que ya tengan identificado este tipo de proyectos o para los que ya están, ya tienen este acercamiento con estos productos, pues básicamente podríamos definir muchas variables para poder determinar cuáles son los conectores según el proyecto. Entonces, de ahí en adelante, ya cada una de las soluciones que se pueden planear para poder unir un elemento en madera en densidad media a un elemento en madera en densidad alta, también va a estar en función de qué especie de madera es, porque las maderas tienen pHs que afectan los conectores y no podríamos mezclar dos aleaciones de conectores entre, por ejemplo, un aluminio, un acero inoxidable. Tendría que generar un par galvánico cuando ingresa el tema del agua y hay que aislarlos. Eso hace parte del conocimiento que se debe desarrollar para poder realizar tanto edificios como estructuras en madera. Adicional, también tenemos un software, o existen software también ya para poder acelerar ese proceso de especificación o de diseño. Pues en nuestro caso es totalmente gratuito y pueden acceder simplemente registrándose y ahí se pueden hacer comprobaciones iniciales para poder determinar en una unión cuántos conectores se deben utilizar para soportar qué cantidad de carga. Adelantándome un poco, quisiera mostrarles esta parte de resistencias, donde básicamente estaría en función de, primero, qué elementos voy a unir. Si es una platina a un elemento en madera, si son dos elementos en madera, si es dos elementos en madera, pero requiere una mayor resistencia a la penetración, por lo que tendría que utilizar una arandela para que el tornillo no ingrese o no se termine pues de penetrar, o al contrario, que sea fácil de extraer. Entonces, todo influye en un conocimiento que está en catálogos, que está en cursos, que está ya en la normativa, donde simplemente es un acercamiento
para debatir todas esas dudas que hay, porque son pruebas teóricas de ensayos y aparte son pruebas también de obras que se han desarrollado. La destreza, por ejemplo, de la mano de obra es bien importante porque son ellos quienes al final tienen la seguridad de desarrollar proyectos y son muy hábiles para poder incluir sus conocimientos de todas las experiencias en los proyectos que han participado. Las herramientas son fundamentales. A simple vista uno diría que fijar un tornillo estructural no tiene pues mayor ciencia, pero si la tiene, se deben respetar unos distanciamientos mínimos entre borde y eje de tornillo, entre tornillo y tornillo. Por ejemplo, esta herramienta es una, digamos, eh, plantilla donde te indica la distancia que se debe cumplir según el diámetro del tornillo, según el diámetro y la longitud del tornillo. Y es una herramienta que a simple vista uno pensaría que no soluciona, pero pues de entrada un instalador o un maestro de obra va a estar, digamos, feliz con saber que tiene esto, porque es que una puede instalar un tornillo, pero en obra tienen que instalar 1000 tornillos y pues calcular exactamente la distancia que tiene que haber, si son 2, 3 centímetros del borde del tornillo, esto se los va a facilitar. Aparte, el ángulo de inclinación que requiere es de 45 grados. Entonces, para uno medir en obra con un taladro 45 grados y aparte me tengo que retirar 3 centímetros, es por eso que este tipo de herramientas eh, ayudan en gran parte a motivar a las personas que están desarrollando o instalando estructuras en madera. Ahí estamos viendo incluso la determinación de no es solamente en un ángulo vertical, sino también en un ángulo horizontal a 45 grados para poder fijar o unir dos tramos de losas en madera. Entonces, estamos mirando también la integración de sistemas híbridos concreto-acero y en el software del que estamos hablando ahora, también existe esta posibilidad de hacer las comprobaciones ya para sistemas híbridos, donde los conectores o los tornillos pueden incluirse no solamente en proyectos donde esté madera, sino también de qué manera se podrían usar para poder desarrollar estas estructuras mixtas. En temas de placas, bastante importante conocer cuáles son las herramientas o los complementos que se deben implementar para poder llevarlos a práctica, porque primero pues son, digamos, conectores que tienen ya un nivel de exigencia mayor en temas de instalación versus un tornillo, por lo que las capacitaciones o cursos también son bastante importantes y se debe también considerar una protección adicional para cuando los ambientes son muy agresivos, tener un complemento de spray o láminas bituminosas para tener una mayor durabilidad. Estamos hablando de que la unión entre diferentes materiales es una de las ventajas de la versatilidad de estos conectores, donde
podríamos unir, por ejemplo, eh, una viga en madera a un muro en concreto, siempre y cuando pues tenga la herramienta adecuada, ¿no? Porque a la vez uno, al uno implementar herramienta en un elemento de madera que no sea la adecuada, puede generar algún tipo de fisuras o desgaste adicional cuando no se tiene una herramienta adecuada. Entonces, este tipo de conectores tienen versatilidad tanto en sus fijaciones, puede ser con clavos estriados, puede ser con tornillos, puede ser con pasadores lisos que a futuro simplemente se retiran y pueden usarse nuevamente porque tienen esa facilidad. O simplemente también conectores que se pueden instalar eh, entre madera y concreto, pero que queden fijos, sistemas fijos. Ahí está, por ejemplo, en concreto, con un anclaje químico. Anteriormente habíamos visto a madera con tornillos. Aquí ya son anclajes pernos con más anclaje químico y quedan adosados al concreto y los tornillos ya no son lisos, sino autoperforantes. Simplemente en el primer intento se perfora la primera capa de madera, la platina intermedia y la segunda capa de madera. Todos estos conectores están ensayados, certificados para poder determinar los cuadros de carga de las que estamos mirando ahora. Están muy bien especificados según la altura de cada conector, cuántos tornillos pasadores se deben utilizar, según el elemento en madera, bajo qué geometría debo elegir el conector, si es una viga secundaria de 120 por 120 o cercano a eso, pues entonces elegiré un conector con un alto específico y así sucesivamente para soportar tanta cantidad de carga. Entonces, esto ya está establecido. Estos son los ensayos que se han realizado durante muchos años y se encuentran en un catálogo. Y si vamos, digamos, aumentando el nivel de conectores, ya no solamente para unir una viga con una columna, sino ya muros portantes, también se van determinando tecnologías para poder complementar y garantizar que internamente ya se pasa de esa parte estructural a la parte de, digamos, de acabado, donde debe cumplir una, mm, unas especificaciones internas en temas de humedad, en temas de condensación, para evitar que la madera se afecte. Entonces, ¿cuáles son los complementos que se tienen aparte de conectores? Para hacer un edificio, ya en una casita, ya en una cabaña, pues hay que primero considerar el tema de la condensación, el vapor, y todo eso se puede realizar por medio de cintas y membranas que tienen que promueven esa transición del vapor entre el exterior y el interior y protegen la envolvente de un edificio. Claro, porque una cosa es hacer la cabaña en una zona campestre donde entre más rústica es mejor, otra cosa es integrar un proyecto urbano donde van a haber unas cláusulas, unos seguros, que también aparte las instalaciones eléctricas van a ser mayores o las redes hidrosanitarias también. Entonces, cada vez el nivel es más riguroso, por lo que lo importante es, primero,
garantizar la estanquidad al aire y al viento. Segundo, controlar el vapor. Tercero, la calidad del aire interior debe optimizarse, ¿no? Cuarto, un aislamiento adecuado para evitar deterioro de la estructura. Y quinto, la minimización de puentes térmicos. ¿Esto donde lo estamos viendo ahora? Justamente en la guía de descarbonización. Entonces, ese es el parámetro de conexión de todo. Ya el desarrollo de un proyecto a este nivel se tiene que integrar con esos parámetros de los que estábamos hablando en las primeras fases, en la fase normativa. Ya aquí integramos un concepto donde se está haciendo donde se le está dando importancia al término de eficiencia energética con el complemento de el material que es madera. Entonces, para eso existen soluciones en temas de cintas, membranas, para evitar, digamos, por ejemplo, humedad por capilaridad, para aislar la madera del concreto, para poder decir que la estructura de la cubierta no se me va a ver afectada porque se presenta emposamiento de agua. Hay que darle una impermeabilización adecuada por medio de unas membranas. Los detalles técnicos también ya están al nivel en el cual por medio de los software existe la biblioteca BIMCAD de todos estos productos. Existen también software en los que se desarrolla el resultado de esa eficiencia energética implementando todos estos productos. Eh, Soluciones tan sencillas como aislar el, la solera inferior de un, de una, de un primer arranque para madera del concreto, simplemente solucionándolo con una cinta. Ya son criterios técnicos que van a aumentando esa, esa durabilidad de la madera, ¿no? Las membranas, tanto para fachada como para cubierta, impermeabilizar, cuando se utilizan, por ejemplo, en paneles de USB, que son ya la segunda parte del proceso constructivo después de la estructura. Entonces, existe ya también una solución para eso. Estos son proyectos donde hemos participado. Este sí era simplemente pues un aula en una universidad y se hizo un ensayo de una construcción, pero les faltó la protección de las que estamos hablando. Y a la final el resultado fue increíble. Pasaron de tener digamos, un cubo de madera, de paneles OSB, donde ya se estaba viendo afectado porque quedó al descubierto, pero con los tratamientos adecuados, las cintas, membranas, el sellamiento de juntas para evitar que eh, la humedad o la condensación se presente. Llegaron a un caso de éxito donde nosotros no participamos desde el inicio, pero solucionamos, digamos, una, una situación donde de pronto estaban pensando incluso pues no continuar con el proyecto. Ya culminando esta parte técnica, también es importante considerar esa, digamos, ese mito de que la madera no tiene como esa capacidad acústica de garantizar confort, ¿no? Eh, Simplemente hay que tener el criterio para poder decir cuál es el ruido que yo quiero aislar, porque es que existen diferentes ruidos y cuántos decibeles yo quiero disminuir. Según eso, yo ya puedo decir que en un edificio urbano, pues yo ya en un apartamento no voy a escuchar al otro o al vecino. ¿Por qué? Porque utilicé soluciones que me garantizan eso, que es el complemento a todo lo que estamos viendo ahora.
y ahí ya uno ve el avance tecnológico para poder decir que el ruido de pisadas entre un nivel a otro ya no se va a percibir en un forjado o en una losa en madera, porque simplemente instalé una membrana acústica que me disminuyó cierta cantidad de decibeles. Claro, pero ¿cómo sabemos eso? Pues la información se tiene a la mano determinando cuáles son los elementos que yo tengo que aislar, si son elementos estructurales, si son elementos de paredes, si son elementos de cielos. Todo eso hace parte de la credibilidad que tiene un edificio en madera. Y ya en el proceso constructivo también se tienen identificadas cierta cantidad de componentes para poder aislar de entrada, especificando en el diseño cuáles son los ruidos estructurales que se transmiten y cómo se pueden mitigar. Ya para finalizar, después de toda esta teoría, quisiera pues entrar a hacer, a mostrar, a presentar la fase 4. Básicamente es mm, la parte académica. Pienso que juega un papel fundamental donde los profesionales, los ingenieros, arquitectos, cada vez se incluyen más con este tipo de soluciones, este tipo de tecnología, lo van incluyendo en sus trabajos de grado, donde incluso pensaría uno que todos son ingenieros civiles o ingenieros mecánicos o arquitectos, y en lugares donde se dictan máster y especializaciones o posgrados de construcción en madera, uno identifica que los docentes y son ingenieros forestales, ingenieros de montes. Claro, ¿por qué? Porque ya es similar a la que un ingeniero, por ejemplo, el ingeniero ya tiene claridad al respecto. Entonces existen programas donde eh, donde la exigencia a conocer el material es mayor versus los programas académicos a los que, por ejemplo, yo cursé. Yo terminé mi pregrado hace 10 años, ya no me acuerdo, pero en ingeniería civil la parte de maderas era mínima, incluso pues ya por allá en las selectivas, mientras que los profesionales que vienen ya en esta nueva oleada, van identificando cada vez más materias que integran el conocimiento de la madera y su transformación, desde su transformación hasta su cálculo estructural. Y yo quiero exaltar docentes que son fundamentales a nivel nacional para poder eh, tener iniciativas dentro de los proyectos de grado alineados con las estructuras de madera. Uno de ellos es César Polanco, el arquitecto Diego Velandia, que le estaba diciendo ahora del edificio, María del Pilar Duque. Son personas que le apuestan y vienen desde hace muchos años liderando esto, solo que se hacen visibles hoy en día es porque ya los estudiantes están cada vez más interesados. Entonces, por ejemplo, el ingeniero César Polanco ha participado en varias ponencias con sus alumnas de la Universidad Distrital, donde nosotros en colaboración les suministramos tornillería para que ellos hicieran prototipos, ensayos, y a la vez este tipo de proyectos de investigación han aportado incluso a la normativa del documento que estamos mirando, que se está actualizando en temas de los títulos de la NSR. Y internacionalmente se han dado a conocer por medio de estas investigaciones.
Entonces no son simplemente propuestas que se quedan acá, sino que los docentes se han encargado de darles continuidad al punto de incluso llevar estas presentaciones de estas estudiantes a eventos internacionales. O sea que el aporte que han realizado los estudiantes de hoy en día en la normativa es bastante significativo y a la vez me he enterado también de varios estudiantes que han participado en concursos internacionales desarrollando propuestas o anteproyectos donde se incluyen los edificios urbanos en madera. Esta parte de la academia va muy de la mano de cursos, capacitaciones que nosotros brindamos donde no solamente damos una parte teórica, sino también una parte práctica. Ya hemos hecho pues muchos a nivel mundial, en Colombia solo hemos hecho uno y el próximo año vamos a hacer otro en Bogotá, en una universidad, más luego les estaré diciendo en cuál, o por medio de Luis o por medio del Consejo de Construcción Sostenible, lo podemos también informar. En el primero que se hizo en el 2023 fue en Medellín y de ahí surgió un grupo que hoy en día perdura de 250 miembros, lo llamamos Grupo de Más Timber Colombia, y ahí regularmente enviamos información de cursos, capacitaciones, vacantes, ofertas laborales en el gremio de la madera. Entonces, muy próximamente les estaremos diciendo las fechas para el curso que tendremos en Bogotá, que se llama de la teoría a la práctica. Básicamente hacemos un día de teoría, invitamos consultores técnicos y docentes expertos en madera y al día siguiente se hace una instalación de un prototipo en escala real en madera. Y ya para culminar, les quiero decir que toda esta información está contenida, toda esta información de los proyectos urbanos, edificios urbanos de madera está contenida en un blog. Ahí pueden indagar, pueden filtrar según la cantidad de pisos, según la cantidad de materiales, sistemas híbridos, en qué ciudades, en qué países. Y es un blog bastante interesante porque aparte de que se le da bastante relevancia a la parte estructural, también se considera temas de eficiencia energética, de sostenibilidad y de temas de arquitectura. Entonces, no siendo más, este es el código QR en caso tal de que quieran participar del grupo de WhatsApp que tenemos de Mastimber y cualquier otra información adicional, pues con gusto será, digamos, informada si quieren contactarme o por medio de Luis o el Consejo de Construcción Sostenible. Mil gracias, David. Muy interesante. Yo creo que los ejemplos, los casos, es algo que nos ayuda a todos a familiarizarnos mucho más con los diferentes temas. Yo también cuando hablo de construcción sostenible me gusta mucho mostrar ejemplos, mostrar casos. Entonces, pues creo que fue muy pertinente todo lo que nos mostraste. Hablando de César, César Polanco, él estuvo hace 2 viernes de soluciones sostenibles con nosotros, Súper, qué bien. también hablando de madera. Entonces, pues nada, creo que vamos a tener que hacer algún tema recopilatorio de videos de construcción en madera Qué bueno para que todos que los sostenga puedan eso. ver. Entonces, pues nada, David, Súper. muchísimas gracias. Ya se nos agotó el tiempo de este viernes, pero pues igualmente todos los que tengan dudas o preguntas nos los pueden dejar en el chat y tanto David como yo les estaremos respondiendo en las próximas horas. ¿Listo? Muchísimas gracias a ti, David. Gracias a todos por vernos en este viernes de soluciones sostenibles. Y bueno, sigan pendientes de todas nuestras plataformas también a través de nuestros boletines, Pulso Verde, a través de nuestras publicaciones, pues ten seguro también, David, que estaremos publicando y posicionando los diferentes proyectos en madera que vayamos teniendo en Colombia. Muchas gracias a Gracias, todos. Luis. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos.